Hola a todos, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Quien les habla, Francisco Burgos, estudiante del programa de Historia 2026 y del curso Procesos y Problemas del Mundo Moderno. En esta ocasión le hablaré de las transformaciones ocurridas en la Edad Moderna, donde se habla de un despertar del individuo o del ser humano. Sean bienvenidos a este análisis sobre la Edad Moderna. Es un periodo que marcó la transición de una mentalidad sacralizada y estática a una visión del mundo moderno, donde la razón, la experimentación y el individuo fueron los pilares centrales de este movimiento. Esto pues a raíz de la tensión de, de las monarquías, de su deseo de reforzar su poder o el absolutismo, surgió pues estos nuevos paradigmas intelectuales que de una u otra manera repercuten en el tiempo en el cual como generación vivimos. Es un cambio o es una transición de pensamiento eh, que se operó y que afectó desde muchos ángulos a la humanidad, como en el tema del arte, la religión y hasta la privacidad de las personas y la seguridad con que la información era enviada. Instrumentos como la imprenta, movimientos como el arte renacentista, la revolución científica y cambios en la vida privada fue lo que redefinió la identidad europea. La ciudad de Florencia fue el epicentro de figuras o de artistas como Brunelleschi, Donatello, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, entre otros. La historia cuenta que León Battista Alberti, que fue otro de los grandes personajes del arte del Renacimiento, comparaba la arquitectura con la música y otros artistas importantes también integraban las leyes de la perspectiva central descubiertas por matemáticos a la arquitectura y a la pintura. De esta manera reflejaban una sensibilidad mucho mayor hacia la naturaleza. Tal es que movimientos como el humanismo y el renacentismo fueron epicentros también de este despertar, lo cual, además de haber sido un retorno a los modales o modelos clásicos grecorromanos, fue también una actitud vital, pues, que revalorizó el ser humano en sus capacidades. De esta manera, el arte, como elemento de control, utilizó una tendencia llamada barroco para exaltar un poder real o el poder regio y religioso mediante el culto a la imagen. Eh, de esta forma también se conoce que la ilustración promovió una cultura más secular y orientada a buscar la felicidad de las personas. Hablando de transformaciones, uno de los inventos que trascendió y transformó de manera completa el mundo en su vida cotidiana, intelectual y, y social fue la imprenta. Como herramienta eh, procuró y influyó muchísimo en la emancipación que permitió pasar de una cultura oral a una escrita, fomentando la lectura de forma silenciosa, que instauró una relación solitaria y secreta del lector con el saber y fue el motor de la alfabetización, permitiendo que el individuo se liberara de antiguos vínculos comunitarios. En la anterior edad, que era la Edad Media, se dependía mucho del conjunto, de la comunidad, pero la imprenta trajo una individualización en la manera de pensar y en la manera de vivir. Antes, pues la lectura era pública,
y ahora la lectura se podía hacer en silencio y de esta manera instaura una relación sólida y personal con el libro, fomentando la intimidad. Y aparecen nuevas formas como el diario íntimo o los libros de viaje, donde la palabra del sujeto reemplaza eh, o, o comienza a ser garantía de verdad. Los libros y el saber migraron de las áreas comunes de la casa a las áreas privadas como fue el escritorio. También se dieron cambios en lo que tuvo que ver con la mesa, con la cocina, con los grandes escenarios de eventos. Por eso el tema de la alimentación reflejó la individualización también. Se pasó de compartir platos y manjares eh, que se comían a mano, usando las manos sin ningún tipo de instrumento, a cubiertos y, y platos individuales, creando pues de esta manera como tabiques invisibles entre las personas. Pues la profilaxis que poco existía en la anterior edad vino a ocupar un lugar trascendental en la mesa y pues fue una herramienta de distinción social que separó drásticamente a la élite civilizada del resto de la sociedad. También fue importante ver el proceso que se abandona la herencia medieval por el método científico de grandes personajes y exponentes empiristas como fue Galileo Galilei y Francis Bacon. Asimismo, en el arte del pensamiento y el racionalismo aparece René Descartes, el cual invita a ver a la naturaleza como algo que no debía tener un misterio sagrado para hacer un orden que se pudiera conocer y aprovechar mediante la técnica del racionalismo. También tenemos personajes importantes en la Edad Media como fue Isaac Newton, que destacó por la síntesis, que fue un trabajo importante que realizó, y la ley de la gravedad también descubierta. Además, el uso del microscopio, el descubrimiento, el mejoramiento de este aparato fue vital para la medicina y son ejemplos de esta nueva autonomía humana. Asimismo, se vio la necesidad en el aumento de la diplomacia y el servicio postal a desarrollar sistemas de escritura secreta más complejos o codificados. Pues se pasó de sistemas que eran muy básicos y simples como el código de César a sistemas más avanzados, polialfabético, conocido como el que se encuentra acá en la imagen, mucho más seguros para proteger la información estatal. Y en eso en cuanto a la criptografía, pues no habían medios muy seguros de enviar la información y en el momento en que la información viajaba por medio del correo, por medio de la correspondencia, era vulnerable. Así que sin lugar a dudas, pues todo esto se dio por la introducción en definitiva del papel, el cual causó que el cifrado de documentos para proteger las comunicaciones se hiciera. En cuanto al tema de la religión, eh, la época en la cual inicia el movimiento de la Edad Moderna venía presentándose una crisis a raíz de la corrupción clerical, del dogma y del abuso jerárquico que propició de una u otra manera el levantamiento de ciertos teólogos como Martín Lutero y Juan Calvino eh, a un punto clave en el cual pues la reforma logró éxito y expansión se debió también a la imprenta.
pues esta permitió que el individuo interpretara los textos sagrados sin intermediarios. Y el Concilio de Trento y la Contrarreforma fue como la respuesta católica a la Reforma protestante, como un esfuerzo para reorganizar la fe quebrantada o la fe dividida entre cristianos católicos y cristianos protestantes ante el avance del pensamiento crítico de la época. En el mapa se puede observar la religión en Europa no era unificada. Encontramos que habían cristianos protestantes, cristianos católicos, habían cristianos ortodoxos y también existía la presencia del Islam sunita. Y ya finalizando de manera de conclusión, la modernidad transformó al sujeto de un miembro pasivo de una comunidad hermética, sacralizada, a un individuo con criterio propio, privacidad en sus diferentes eh, costumbres, secretos también en sus comunicaciones, en sus cartas y en el método científico para entender de una manera más exponencial el universo. Fueron cambios profundos en la vida cotidiana y la identidad de esa sociedad que aún definen nuestra sociedad actual. Muchísimas gracias.